Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de la Institución Educativa Particular El Triunfo. En esta ocasión vamos a desarrollar un tema sumamente interesante para el curso de lectura, para los estudiantes de segundo grado de secundaria, para lo cual presta atención. El 19 de enero del año 1809 nace el hombre que marcará un camino en la literatura universal. El hombre cuyo legado provocará pesadillas y engendrará los terrores del alma humana. Edgar Allan Poe nace en Boston siendo el segundo de 3 hijos, 2 niños y una niña. Su padre, Baby Jr., abandona la familia. En el año 1810, poco después fallece su madre Elizabeth de tuberculosis. Los hermanos son separados y Edgar es acogido por John y Frances Allan, un matrimonio de Richmond, Virginia, en donde siempre tuvo una muy buena relación con su madrastra. Esta familia reside unos años en Inglaterra, en donde la arquitectura, los paisajes y el estilo de la vida influirían más adelante en el aspecto gótico de la narrativa de Poe. En el año 1820, regresan a Virginia por motivos de negocios. Edgar asiste a los mejores centros educativos del lugar. Durante este periodo, se comienza a notar su interés por las letras, ya que a pesar de su corta edad, invertía tiempo leyendo revistas inglesas de su padrastro. A la edad de 14 años, tiene sus primeros escritos. Gradualmente, se van notando aspectos de su personalidad que caracterizarán durante toda su vida. Poca sociabilidad, nerviosismo, irritabilidad, ansiedad y tristeza, los cuales se verán reflejados en gran medida en sus obras. La relación con su padrastro comienza a deteriorarse por esta época. En 1826 ingresa a la Universidad de Virginia a estudiar lenguas y trata de conseguir un dinero extra para poder mantenerse. Esto hizo que se terminara de agravar el conflicto con John Allan. En este periodo, Poe conoce a uno de sus peores enemigos, el alcohol. Finalmente, luego de un año, termina por abandonar la universidad, alegando que no recibía suficiente dinero. Esto a pesar de sobresalir en un campo de estudio. En el año 1827, regresa a Boston, en donde intentó ganarse la vida como periodista y ocasionalmente en trabajos relacionados con el comercio. Ese mismo año, se alista en el ejército por un salario de $5 al mes. Además, publica su primer libro, Tamlin and the Poets, bajo el nombre de un bostoniano. En el prólogo del libro afirma que escribió la mayoría de los poemas cuando tenía menos de 14 años, excusándose de ese modo por su inexperiencia. La publicación no recibe atención de ningún tipo. Luego de 2 años de servicio militar, escribe a su padrastro en busca de una reconciliación, pero este no cede ante las súplicas. Mientras tanto, su esposa padece una grave enfermedad de la cual no menciona palabra alguna a Poe. Al regresar, fue demasiado tarde. Frances Allan había fallecido el 28 de febrero del año 1829. Edgar se encuentra devastado frente a la tumba de su amada madrastra. Luego de esto, quizás suavizado por las circunstancias, Allan decide ayudar finalmente a Poe y licenciarse con una condición: alistarse en la Academia Militar de West Point. Poco después de obtener la licenciatura, Edgar publica su segundo libro, el cual, aunque es criticado fuertemente por ser poco comprensible, recibe los primeros elogios por parte de algunos críticos, el primer atisbo de reconocimiento literario hacia Edgar Allan Poe. En el año 1830, John Allan se casa nuevamente, lo cual desencadena una serie de discusiones con el joven escritor bostoniano, hasta romper definitivamente los vínculos entre ambos. En el año 1831, Poe es expulsado de West Point debido a su irreverente disciplina. Seguidamente, viaja a Nueva York y publica su tercer libro de poemas, cuya publicación es posible a la colaboración de sus compañeros de la academia, los cuales se llevan una gran sorpresa al esperar poemas satíricos
y descubrir que eran obras románticas. Ese mismo año regresa a Baltimore a vivir con su tía, su prima Virginia y su hermano Henry. El 1 de agosto por problemas de salud. En los años siguientes, la familia vive en condiciones de pobreza extrema. Hasta entonces, las obras de Poe se limitaban solamente a la poesía. Es en este periodo en donde comienza a escribir cuentos de género diferente, que vende más y puede funcionar como una mejor fuente de ingresos. Por entonces, la industria editorial de Estados Unidos está seriamente afectada por la crisis económica del país. Las editoriales prefieren publicar textos ingleses de manera pirata que pagarle a escritores estadounidenses. Este contexto provoca que Poe, quien trataba de abrirse camino como periodista, se viera constantemente en la situación de pedir dinero prestado. A partir del año 1832, algunos de sus relatos comienzan a ser publicados en revistas e incluso gana un premio de $50 por el cuento manuscrito hallado en una botella. En el año 1834, su padrastro muere sin dejarle ninguna herencia. Esta es la última carta en la que el pobre suplicaba ayuda económica y esta no sería respondida nunca jamás. Los cuentos que ha publicado hasta entonces llaman la atención de varias personalidades que le abrirían muchas puertas, de las cuales varias las cerraría el propio Poe por problemas con el alcohol, como es el caso de su puesto como redactor del periódico Soul Trains. Ese mismo año, al regresar a su hogar, contrajo matrimonio en secreto con su prima de 13 años, llamada Virginia. El 22 de septiembre mantuvo una relación en donde muchos biógrafos aseguraban que era más fraternal que conyugal. Luego de comprometerse, mantuvo un mejor comportamiento, en donde vuelve a Redmond con su esposa y su tía suegra. Durante esta época, el periódico aumenta considerablemente el número de ejemplares, debido al creciente reconocimiento que estaba adquiriendo. Poe, como escritor, por este medio publica una gran cantidad de poemas, críticas literarias y obras de ficción, que acrecientan su fama y a la vez que le hacen ganar enemigos. En mayo de 1836 se realiza un segundo casamiento con Virginia, esta vez de carácter público, y en el año 1837 abandona su puesto en el periódico. Posteriormente, se traslada con su familia a Nueva York, en donde surge la narración de Arthur Gordon Poe. Por un consejo de sus editores, dicha obra, la cual fue su única novela publicada, no tuvo una buena acogida por parte de la crítica y casi no le generó ingresos. La situación económica nuevamente se vuelve insostenible, lo que ocasiona que la familia se mude a Filadelfia, Pensilvania. Un centro literario aquí nuevamente trabaja con éxito y en varios periódicos de la localidad, llegando a ser el redactor jefe del Boston Gentleman Magazine en el año 1839, en donde publica artículos, relatos y críticas. Este año también salen a la luz colecciones de relatos que incluyen varios de sus textos más famosos. Estas publicaciones le permiten mejorar un poco la calidad de su vida, de su familia, y se mudan a una mejor casa. Lamentablemente, en el año 1842, Virginia muestra los primeros síntomas de la enfermedad que acabaría con su vida de tuberculosis. Esto provoca que Poe sufra graves problemas de ansiedad y comience a ver más de lo que puede gradualmente. Se va notando también el grave problema de la salud, que se ve obligado a dejar su puesto en el periódico Grantham Magazine. Por problemas con el editor, regresa con su familia a Nueva York, en donde poco tiempo después se convierte en el redactor jefe y posteriormente propietario del Boston Herald. El 29 de enero del año 1845 publica uno de sus más grandes éxitos, el poema El Cuervo, inspirado en un pájaro que sale en la novela Barney Bridges de Charles Dickens. El éxito de este poema convierte a Poe en una celebridad y lo lleva a una gran cantidad de eventos en importantes salones literarios. Sin embargo, pese al gran éxito de esta obra, el autor recibe muy pocos ingresos económicos por ella. Pero, al parecer, la miseria perseguiría al escritor a donde fuera que estuviese. En el año 1846, el Broward Hornets cierra sus puertas. Poe se muda con su familia a una casa de campo en Ford. El 30 de enero del año siguiente, Virginia muere en ese lugar por la tuberculosis que nunca logró superar.
Esto provoca una etapa de profunda inestabilidad y desesperación en el escritor. Aún así, en este periodo, salen a la luz obras sumamente relevantes. En su biografía, se tiene registrado un intento de suicidio fallido en el año 1848. Ya en sus últimos meses de vida, se reencuentra con Sarah, un antiguo amor durante su juventud. Esto ocasiona que Poe se anime y vuelva a pensar en el matrimonio. Sarah le pone como condición que abandone para siempre sus malos hábitos. Finalmente, la fecha de la boda se establece para el 17 de octubre del año 1849. Se dice que durante este tiempo se vio a Poe alegre y entusiasmado en ritmo, como no se le veía desde ya hace un buen tiempo. El 3 de octubre de ese mismo año se encuentra con el escritor Baltimore, delirando con ropas que no eran suyas. Fue trasladado de emergencia al Washington College Hospital por un viejo amigo que no fue capaz de explicar cómo había llegado a las condiciones en las que estaba. Finalmente, fallece el 7 de octubre a las 5 de la mañana. Los informes médicos y el certificado de defunción nunca fueron encontrados. Actualmente, la causa exacta de su muerte sigue siendo un misterio, según la historia recopilada por varios autores, entre ellos Julio Cortázar. Dice que antes de morir dijo lo siguiente: Dios ayude a mi pobre alma. Entre las influencias que tuvo Edgar Allan Poe durante toda su obra, podemos destacar en principio al italiano Giovanni Boccaccio y el inglés Geoffrey Chaucer. Asimismo, toda la novela gótica inglesa puede verse fuertemente reflejada en ella. También se debe tomar en cuenta a los góticos alemanes como Wordsworth y Friedrich, así como a sus compatriotas Charles Baudelaire Branch y Washington Irving. Expresó además su admiración por los ingleses Daniel Defoe, Walter Scott, William Wordsworth y Edgar Wordsworth. En cuanto a la poesía, este escritor fue influenciado principalmente por la poesía francesa y germánica, así como también vivió el romanticismo inglés y a la vez se mantuvo al tanto del trabajo de científicos como Newton, Kepler, pero el autor al que más citó en toda su obra fue el filósofo inglés Joseph Lambert. Sin duda, uno de los géneros por el que es reconocido Edgar Allan Poe es el de terror. Sus relatos no causan un fuerte impacto repentino en el lector, sino que enlaza lo macabro con la psicología humana y sus rincones más oscuros. El uso de elementos simbólicos y oníricos complementa una atmósfera sobrecogedora que se relaciona generalmente con la psicología del personaje protagónico. Por lo tanto, Poe es uno de los máximos exponentes del romanticismo oscuro, su género literario que se ve influido fuertemente, el cual habla de la condición humana, la naturaleza y la divinidad de una manera muy poco optimista. Contempla el mundo bajo una luz siniestra. Los personajes son propensos a la autodestrucción. Otro género en el que el escritor bostoniano fue fundamentalmente para su desarrollo, e incluso se considera el pionero del mismo, fue el relato policíaco, mediante los 3 cuentos que giran en torno al personaje de August Dupin, en donde da origen a un nuevo tipo de personaje, una nueva e ingeniosa manera de contar historia. Así nace el relato policíaco, pese a que el personaje mencionado no es un policía. Más tarde el escritor Arthur Conan se esperaría en este para crear otro personaje que se volvería mucho más popular, Sherlock Holmes. En la actualidad, la obra de Edgar Allan Poe es gigantesca y maravillosa. También ha influido en cientos de autores, tan capaces como lo es el caso de Arthur Conan, Julio Verne, Julio Cortázar y Stephen King. Muy bien, jóvenes, como sabrás, Edgar Allan Poe es considerado el padre de la novela del terror, el padre de la novela policíaca y padre del relato corto. Bueno, hasta aquí con Edgar Allan Poe. Hay que recordar que tienes que enviar las tareas esta semana. No esperes que se te acumulen.
Bueno, me despido con un fuerte abrazo a la distancia y que Dios y la Virgen María me los cuide a todos ustedes.